Nuestros sorbos de lectura sin duda se han ido enriqueciendo con los comentarios y las sugerencias de nuestros amigos. Me alegra mucho saber que algunos consideran los sorbos de lectura como una necesidad. El día de hoy vamos a tener unas referencias bibliográficas que tienen que ver con un tema bastante álgido. Es un tema que la gente no acostumbra a hablar por cierto temor a parecer tal vez radicales, y es la religión. En días pasados publicaba una imagen de el dios hindú Shiva, y un gran amigo me comentaba que sería maravilloso poder profundizar un poco acerca de ese tema. El día de hoy tenemos este libro, El Dharma hindú explicado. Este libro me ha parecido muy interesante, sobre todo en la estructura y la parte visual, ¿no? De hecho, una de las imágenes más llamativas para mí es la de este hombre, que ustedes pueden ver en la parte central, que está en una disposición muy interesante con un cántaro de agua que se va desocupando y se va vaciando. Quisiera iniciar este sorbo de lectura haciendo una pequeña acotación, y es que cuando nosotros tratamos de hablar de algún tema en particular, si la literatura es muy antigua, pues cometemos el riesgo de desbarrar, de errar, de cometer un error. Eso es natural. Pero si nosotros vamos mucho más atrás de la literatura y estamos hablando de temas que pueden superarnos en miles de años, la escritura aparece en el año 4000 o 5000 años antes de Cristo, y de ahí hacia atrás es lo que hablamos nosotros de la prehistoria. Si esos eventos vienen desde esas épocas remotas, pues con más veras podríamos equivocarnos. ¿Cuál es la única forma en que nosotros podríamos de pronto participar de este ejercicio de literatura en general, de todos nuestros libros y nuestras lecturas, y considerar que estamos diciendo la verdad? Pues es un poco complejo, pero estaríamos hablando de dos asuntos en particular. Primero, tendríamos que ser testigos presenciales de un hecho para poder verificar su certeza, o dar certeza o veracidad acerca del hecho. Y en segundo lugar, es que habiendo sido testigos presenciales, nosotros evitemos cualquier tipo de manifestación subjetiva. Ser muy objetivos frente a los textos que nosotros abordamos o a las experiencias académicas que tenemos. En este caso lo digo porque con este libro tuve una situación en particular. Indagando un poco acerca del autor del libro, que es un gurú muy conocido llamado Paramat Bhaiti, y él es el coordinador de Visha Hindu Parishad para Sudamérica. Y hay algunos eventos que no son muy agradables de su vida personal, y creo que ahí de pronto una de las razones por las que no quería tal vez citarlo era por eso, pero creo que tampoco podemos entrar a castigar la estructura del libro, el contenido del libro, que he verificado que sea lo más verídico posible, por la vida privada de quien lo realiza. Entonces, en ese caso voy a hacer la referencia, pero no recomiendo, digamos, como tal, el autor del libro. En este libro encontramos algo muy interesante acerca de Shiva, casualmente, y es la referencia acerca de quién es Shiva. La cultura hindú es muy curiosa porque en las religiones de este tipo se tiene entendido o se asume que son religiones politeístas, porque vemos una gran cantidad de dioses. Algunos llegan a decir que hay 330 millones de dioses en esta cultura, pero naturalmente los que saben del tema afirman que estamos hablando de una religión monoteísta. Es decir, que para los hindúes, para los seguidores del hinduismo, no existe 330 millones de dioses, sino un solo Dios, pero que de alguna manera, cada una de sus características o de sus virtudes asume una forma propia. De allí el hecho de que Shiva tenga unas características particulares. De hecho, tenemos dos referencias acerca de Shiva en dos posturas particulares.
un Shiva que está en posición sentado, en posición de mariposa meditativa, y un Shiva que está de pie. Ambos tal vez ustedes los conozcan. Ahí está la referencia de esos dos personajes. Y por supuesto, ambos siendo, digamos, dioses de carácter antropo, eh, con una figura antropomórfica, pues son muy llamativos. De hecho, la potencia, la fuerza que tienen estos dioses en su representación es maravillosa. Tenemos a un Shiva que es Yogi Raj, el Yogi Raj o el Yogi Raj, y el Shiva como Nataraj. El Yogi Raj es el que está sentado, el Nataraj es el que está de pie, ambos con la misma connotación. Dice, Shiva, también conocido como Mahesh, es visto de muchas maneras. Las dos formas más populares son Yogiraj y Nataraj. La tez de Shiva es azul, expresando estatura infinita. El azul es asociado con entidades inconmensurables como el cielo o el océano. Él tiene una serpiente alrededor del cuello, representando el Kundalini Shakti, o poder evolutivo dentro del cuerpo humano. Como un Yogiraj o rey del yoga, él se sienta en una postura meditativa, con sus ojos entrecerrados, indicando paz y armonía interna perfecta. Como Nataraj, rey de la danza, él permanece en la postura de la infinita danza cósmica. Nataraj tiene 4 brazos, uno sosteniendo un tambor para anunciar el Big Bang, el comienzo del universo, el segundo sosteniendo una llama de destrucción, el tercero levantando en bendición y el cuarto apuntando el pie levantado para mostrar cómo levantarse sobre la ignorancia. La diminuta figura de un hombre bajo el segundo pie representa la ignorancia. Y esto es bien interesante, tal vez aquí en la imagen no se vea con facilidad, pero si ustedes buscan el Shiva de Nataraj, este Shiva, van a poder verificar que en la parte inferior, en el pie que se encuentra sosteniendo a la figura, hay una cabeza, y esa cabeza está representando, ese hombre allí con una cabeza aplastada representa la ignorancia. Y creo que eso, para mí personalmente, sin tener ninguna afiliación religiosa, es una figura maravillosa. Me parece sumamente interesante, porque creo que si algo hace daño al ser humano es en sí la ignorancia. Cuando una religión, sea cual sea, nos invita a superar la ignorancia, creo que está haciendo muy bien su trabajo. Entonces, de este libro, el Dharma hindú, es interesante, tiene muchísimas anécdotas, entre esas la anécdota famosa de el elefante y los 6 sabios ciegos, que yo puedo parafrasear para que de pronto podamos reducir un poco el tiempo porque se nos va a alargar con seguridad, y es que este elefante estaba postrado, de alguna manera estaba posicionado, y 6 personas ciegas se acercaron, y cada una de ellas tomaba un lugar específico del cuerpo del elefante y lo describía. Entonces alguno decía que era un muro porque estaba tocando la parte del lomo del elefante, una parte muy grande del elefante, y consideraba que era un muro, pero el otro decía, no, en realidad esto no es un muro, es una columna, porque estaba tocando las patas del elefante. Otros decían que era más bien algo muy delgado, como una serpiente, porque tocaba la cola del elefante. Y cada uno de ellos decía una forma diferente de acuerdo a la parte del elefante que tocaba. Cada uno de ellos tenía una verdad relativa, y en esas pasa un hombre que es vidente, que en realidad no tiene problemas visuales, y les dice a ellos que están todos equivocados, que están tocando un elefante, y eso pues obviamente es una representación de la investigación, el propósito que tienen los seres humanos de ver las cosas de una manera más integrada, más amplia, o como lo dicen algunos, de manera holística, que es una palabra muy bonita, pero pues no se usa con mucha frecuencia. Entonces es holístico ver algo en el mundo de manera amplia, no quedarnos con las subjetividades, y por eso pues les hacía la referencia que tiene que ver con cuánto nos podemos equivocar. De hecho, yo me puedo equivocar muchísimas veces,
naturalmente, porque no tengo una referencia amplia de todas estas cosas que vamos leyendo, pero vamos compartiendo y a partir del diálogo con seguridad vamos a construir verdades o vamos a desmitificar algunas que se consideraban verdades en principio. Hay una referencia particular que quiero hacer porque no podemos hablar de los dioses y dejar de citar a nuestros dioses antiquísimos de nuestras culturas precolombinas, que también son obviamente hermosos y tienen unas ideas maravillosas. Quiero hacer una lectura de este libro hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo son cuentos, mitos y leyendas de América Latina y vamos a leer la anécdota de Caupolicán en Chile. Dice: la noticia corrió como un río impetuoso por las tierras de lo que hoy es el sur de Chile. De boca en boca, recorrió los llanos y atravesó las montañas. Al principio, muchos creían que se trataba de fantasías, de cuentos de caminos. Decían que detrás de la tierra y de la sierra Andalicán había aparecido centenares de individuos muy extraños, de pieles blancas, vestidos con brillantes trajes de metal. Habían llegado desde el norte y se comunicaban entre sí con una lengua incomprensible. Contaban además que aquellos desconocidos se movían de un lado a otro en veloces bestias nunca vistas, y como si todo eso fuera poco, eran dueños del trueno, lo llevaban encerrado en un tubo y mataban con él a su antojo. Son dioses, aseguraban quienes no lo habían visto. Son dioses terribles, repetían los que escuchaban el sorprendente relato. Sin embargo, los pobladores de Araucanía no se preocuparon demasiado por aquellos rumores. Todos conocían el valor y la fuerza de los araucanos y se consideraban mucho de pisar sus territorios. Su ancho valle nunca había sido conquistado. Pero para todo hay una primera vez. Y el pueblo de Araucanía vio, primero con sorpresa, luego con creciente temor, cómo los extranjeros invadían su territorio y lo dominaban por la fuerza. Eran dioses, sin duda alguna, dioses pálidos, crueles y ambiciosos, a los que únicamente les interesaba la plata y el oro. Y sigue el relato, que es bastante interesante. Son 6 páginas. Recomendadísimo también. Estas anécdotas son muy interesantes. Cómo el hombre empieza a crear esos dioses a partir de sus experiencias particulares. Y aquí estamos hablando de un siglo XV, no estamos hablando de un tiempo muy remoto, pero nuestras culturas precolombinas tienen obviamente unos orígenes mucho más lejanos y con seguridad es para ellos siempre, de alguna manera, es extremadamente traumático ver cómo la figura de Dios se va tergiversando y se va convirtiendo en un ser de odio, en un ser de malestar, en un ser de castigo. Y creo que en estas lecturas se hace una referencia muy interesante. Y por supuesto vamos a hacer una referencia a otro libro que es de carácter cosmogónico, es decir, cosmos, que hace referencia al universo o al cosmos como tal, y gonos o gonías, que hace referencia a el nacimiento, cuándo nacen las cosas. Hignomai se diría claramente nacer, y entonces de ahí viene el término cosmogonía, de cosmos y higmonai. Entonces, ¿quién hizo los mundos? Leyendas de América. Libros muy interesantes para tratar y trabajar con niños, por supuesto. Y voy a plantear brevemente lo que es en realidad una cosmogonía, cómo podemos explicar el origen de todo lo que conocemos, pero con un lenguaje maravilloso y unas anécdotas particulares. Dice: al principio del principio solo había el cielo y el mar. En el mundo del cielo reinaba un viejo cacique, Rauenio. En ese mundo había un manzano, el árbol de los 4 puntos. Sus raíces se extendían hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste y hacia el sur.
Un día que estaba enojado, Rauenio arrancó el manzano de cuajo y donde habían estado las raíces quedó un inmenso agujero. Ahora bien, el cacique tenía una hija joven, que era muy curiosa. En cuanto vio el agujero, quiso saber qué había más allá del cielo. Está bien, asómate, pero ten cuidado, le dijo su padre. La chica se asomó y no vio nada. Se inclinó un poco más y otro poco más. Al tercer poco más, perdió el equilibrio y cayó. Desesperada trató de agarrarse del borde del agujero, pero sus dedos resbalaron y solo le quedaron en las manos algunas semillas que habían caído del manzano. Debajo de la muchacha habían muchas nubes, y más allá de las nubes una inmensa extensión de agua. La muchacha siguió cayendo. Y ahí sigue un relato maravilloso, que ojalá ustedes puedan tener el libro y seguir viéndolo, seguir leyéndolo. Porque así es que empiezan todas estas historias. ¿Cómo se crearon las cosas? Por supuesto, siempre viene la pregunta, ¿y quién creó el que creó las cosas? Que es una pregunta muy común en los estudiantes y que nosotros, por supuesto, en medio de nuestra infinita ignorancia, no podemos darle una respuesta exacta que pueda satisfacer su capacidad de preguntar, que pueda satisfacer ese deseo, esa ambición por entender el mundo. Creo que hay muchas cosas que se aprenden de manera individual, hay muchas cosas que se aprenden a partir de nuestra propia biblioteca, ¿no? Una biblioteca muy borgiana, como la biblioteca que plantea Jorge Luis Borges en el Hexágono Natal, y es que todos tenemos una biblioteca que compartimos con los demás, pero que es nuestra biblioteca. Eso sería una forma mucho más literal de hablar de Jorge Luis Borges diciendo que este soy yo, mi biblioteca, y que se une con la biblioteca de los demás. Pero el hecho es que nosotros podemos construir toda esta cantidad de literatura hermosa a partir, por supuesto, de la relación con los otros. Si nosotros nos relacionamos con los demás y construimos conocimiento con ellos, con seguridad podemos tener una mayor certeza. No quiere decir que las mayorías tengan la razón, porque no siempre es así. De hecho, la democracia ha sido uno de nuestros grandes engaños que hemos tenido. La democracia nació enferma de corrupción. Era maravilloso poder otorgarle el poder al pueblo, pero cuando el pueblo ignora, cuando el pueblo tiene dificultades, cuando está limitado intelectualmente, es un pueblo que naturalmente no va a tomar las mejores decisiones. De allí que tampoco los aristócratas pudieran ser los mejores gobernantes, es decir, que gobiernen los mejores o los más preparados, porque el ser humano tiene el germen de la corrupción y creo que ahí viene una lucha en la que tenemos que evitar siempre actuar de manera incorrecta. Entonces, compañeros, amigos, era lo que les quería compartir. Quiero finalizar mostrándoles algo que me parece muy interesante, porque es una historia particular y que nos va a dar una idea de cómo hay tanta influencia en los seres humanos de las figuras religiosas, y no hablo de las religiones como institución, sino de las figuras religiosas que nos ligan a seres superiores. Este famoso personaje que muchos de ustedes conocen, que es el Buda, lo llaman el Buda gordo, que en realidad no es el Buda gordo, se llama Hotei, y Hotei es una figura que no es del Tíbet, como lo sería el Buda, sino es japonesa. Entonces esta figura es una figura de la prosperidad, y un hombre con una bola de billar, esto está hecho de una bola de billar, si ustedes miran la parte inferior, se ve, el hombre en una cárcel realizó el repujado, el tallado de esta figura, de un Buda gordo, mejor conocido, o como se debe conocer en realidad, que es Hotei, el Hotei, o la referencia a el hombre de la fortuna. Este Hotei tiene una historia muy particular, y es que se llamaba así porque era muy próspero, andaba con un costal muy grande, y entonces a algunos hacían referencia a su enorme estómago, decían que digamos, tener el estómago lleno es un sinónimo de prosperidad, y de allí quedó eso, pero pues lo más probable es que en realidad esa afirmación se haya malinterpretado con el tiempo,
y que en realidad lo que se quería decir era que era un hombre de un alma muy llena, no de un cuerpo muy lleno, sino un alma muy llena, y pues la representación física que les pareció más adecuada es un hombre gordo. Y ahí de pronto hay ciertas imprecisiones que no nos han ayudado muy bien a entender esta figura. Entonces, por lo menos aprendemos un poco de esto. Y resulta que este hombre, vuelvo al tema del prisionero, en una cárcel realizó esta obra de arte. ¿Cómo? Con mucho esfuerzo. ¿Y por qué? ¿Cómo puede una persona que no tiene ningún tipo de formación religiosa asumir que esta persona tiene importancia para él? Si a él le dicen que este es el Buda de la fortuna, él la va a buscar allí. Entonces es como una relación muy particular del hombre con los seres de otro nivel, los supraterrenos, ¿no? Los que están más allá de lo terreno. Entonces, espero les haya gustado este sorbo de lectura muy extenso, yo lo sé. Espero que lo vean siempre completo y como les digo, no haber cometido demasiados yerros. Lo hago con toda la voluntad del mundo y lo hago con el propósito de, en realidad, vincularme más a la vida de mis amigos, pero desde otro enfoque, un enfoque un poco más riguroso y más académico, porque para los amigos tiene que haber de todo. Hay momentos de ocio y hay momentos en los que el ocio tiene que enfocarse en temas mucho más complejos. Estamos en una coyuntura que así lo exige y espero que les haya gustado este sorbo de lectura, que ya pasó de ser un sorbo a una bocanada, y de una bocanada creo que esto, espero no les parezca exagerado, pero en realidad me alegra mucho poder compartir con ustedes esta literatura. Un abrazo, que estén muy bien.